Volia, abans de tot, agrair molt la presència d'Inés Plasència, Ramon Sales i el omnipresente, que jo crec que estarà d'aquí un moment, en Ramon Esono Avalé, que ho tindrem. Hola, Ramon. Que lo tindrem en pantalla, que està en Paraguai. Ara parlarem d'això. En primer lloc, volia comentar el per què hem incorporat i per nosaltres, a Amanda Cuesta i a mi, ens va resultar importantíssim que dins d'una exposició relacionada amb el franquisme, o millor dit, l'antifranquisme, hagi una aportació o almenys una pinzellada relacionada amb el colonialisme, malgrat sigui només una pinzellada, perquè ja sabeu que dins de l'exposició nosaltres el que hem intentat és obrir o transitar en moltes bretxes o moltes fissures perquè d'alguna manera es puguin desenvolupar en altres projectes o d'una altra manera. I creiem que abordar el tema del colonialisme en Guinea Equatorial podia ser una cosa essencial, sobretot per la seva enorme invisibilitat. I és per això que tenim, amb moltes dificultats, hem aconseguit algunes obres de Filiberto Obama Nsue. Diu enormes dificultats perquè ja veureu, si heu vist l'exposició, hi ha poca obra, però això no vol dir que no sigui potent. I, entre altres coses, també agradezco a Ramon Sales tot el treball que ha fet per aconseguir el que tenim. I després també tenim una altra peça, que és una màscara de Ndong Obama, que està relacionada amb les danses que ridiculitzen d'alguna manera l'home blanc en Guinea Equatorial. Avui vivim d'alguna manera un dels moments en els quals s'ha posat el focus en les qüestions decolonials. Podríem dir que hi ha una eclosió fins i tot amb el tema. Esperem que no sigui una moda passatgera com tantes altres. Els debats s'estan formulant en alguns centres culturals, associacions, espais de memòria, i en relació a això voldria recordar l'exposició que s'ha fet i que per nosaltres va ser important en el Memorial Democràtic en el 2019 de Guinea al franquisme colonial. Va ser una exposició que estava organitzada com un recorregut històric, cultural, social i econòmic d'independència de Guinea Equatorial des de l'any 36, quan entra Franco en Guinea Equatorial, a el 1968. Va estar curada per Gustau Nerín, antropòleg, historiador, especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol en Àfrica, i el qual ens va facilitar la màscara que tenim de Ndong Obama, artista que també tenim dins de l'exposició. Parlant també una amiga m'envia una informació d'un projecte que s'ha posat en marxa ara mateix, que es diu Traficants, pel qual l'Agència Catalana de Cooperació obre un programa de 3 anys per investigar l'origen de molts objectes provinents de l'Àfrica i Filipines dins dels museus públics. El Museu Etnològic, el de Ciències Naturals, de la Pell de Vic, el de Víctor Balaguer de Vilanova, etc., participen. I col·leccions privades com la de Sabater Pi actualment en la UB. En aquest projecte, el grup d'investigació grecs del grup de recerca i exclusió de control social de la UB, junt amb l'Observatori de la Vida Quotidiana, intentaran obrir un debat importantíssim en aquest moment sobre la legitimitat o no de les peces que hi ha en els museus. Esperem que això estigui en la línia del concepte de restitució que s'està
s'està treballant des de fa temps des del mateix observatori. En Traficants diuen intentarà atendre perspectives de gènere i de drets humans. A veure, una altra cosa que en aquesta introducció volia dir-vos és també una petita pinzellada de lo que ha estat el domini espanyol dins de Guinea Equatorial. Com molts sabeu, alguns no, perquè no s'ha ensenyat mai, el domini espanyol comença en 1845 i acaba en 1968, a partir de la reina Isabel II, en què fa pública la Real Ordre. El 14 d'octubre de 1936, o sigui, pocs mesos després de l'inici del cop d'estat del dictador, va desembarcar a la costa dels territoris continentals de la Guinea Equatorial espanyola un vaixell artillado amb forces marroquines i voluntaris franquistes que van atacar Bata. El control de la zona continental, inicialment republicana, es va unir d'aquesta manera a la zona insular de Fernando Po, que ja estava en poder del bàndol de los nacionales. Podríem dir que la història franquista en Guinea és la història de la brutalitat colonial fins la independència en 1968, malgrat que no és un procés d'alliberació el del 68, sinó l'entrada en noves dictadures. Dictadures com la dictadura de Francisco Macías del 68 al 79 o la dictadura de Teodoro Obiang, que dura fins l'actualitat. Però si tornem a l'Espanya colonial, a la idea de l'Espanya colonial, m'agradaria fer una referència a Frantz Fanon, que deia: la realitat és que un país colonial és un país racista. També Aimé Césaire ja advertia fa més de 70 anys que el nazisme no era més que la importació europea del que s'havia practicat durant més de 300 anys dins les colònies. El colonialisme intern que Hitler va aplicar als blancs ha estat, paradoxalment, molt més atès que el propi colonialisme de debò, les bases del qual encara avui es discuteixen, intentant moltes vegades encobrir la responsabilitat de les potències europees. És per això que després dels resultats de la política racista aplicada a l'Alemanya nazi i després de les descolonitzacions político-administratives, es pensava que el racisme havia desaparegut, però el racisme s'ha reinventat en noves formes, mantenint sempre l'episteme que el construeix. Perquè no podem definir d'una altra manera els fenòmens produïts en Espanya en els últims anys sobre aquest tema. En el discurs popular i en l'entorn mediàtic, el terme raça, la seva significació, guanyen terreny cada dia. I això uneixen les polítiques racistes d'aquests últims anys i s'han manifestat en Espanya a través, per exemple, de la llei d'estrangeria, els centres d'internament d'estrangers o les batudes policials basades en un perfil racial preconcebut. Es fa cada vegada més necessari embudellar els orígens del racisme espanyol per a poder combatre no un record pantalla, com ho fa el racisme commemoratiu, sinó més enllà les noves formes de racisme. I és per això que estem aquí. La colonització de Guinea, des d'una perspectiva decolonial, i l'entenem aquesta com l'assumpció de la colonització, no va acabar amb la independència política del país, sinó que més enllà continua viva en la memòria cultural i la mirada cap a l'altre racialitzat. I és per això que tenim aquests 3 convidats avui. Per una banda, ens centrarem en l'obra de Filiberto. Creiem que era interessant parlar d'aquests temes, ja que no tenim unes jornades, que esperem que aviat sí,
unes jornades relacionades amb tot aquest tema, amb tot el desenvolupament de les vessants que siguin necessàries, però avui centrarem la figura de Filiberto en el nostre discurs. I d'aquesta manera també Inés Plasència parlarà del franquisme en Guinea Equatorial i a través de l'obra de Filiberto la relacionarà amb la cultura visual i l'art de la excolònia. Inés Plasència es docente y gestora cultural independiente, máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora asociada en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de esta universidad. Sus principales líneas de investigación son la historia y la teoría y la fotografía y los estudios postcoloniales, la cultura visual del colonialismo y sus continuidades y los estudios en torno a la noción de la ciudadanía aplicados al arte y la imagen contemporánea. Su tesis doctoral, titulada Imagen y Ciudadanía en Guinea Ecuatorial 1861-1937, del encuentro fotográfico al orden colonial, fue premio extraordinario. También Inés tiene una trayectoria profesional como gestora cultural, ha trabajado en Matadero, en Tabacalera, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el Museo Reina Sofía y es autora del libro de relatos Maniobras Completas. Ella será la primera que comentará el tema que tenemos previsto. En segundo término, lo tenemos a Ramón Sales, que hará una intervención emocional, tal como sus palabras, y nos hablarà en quin context és el que porta a realitzar els seus quadres revolucionaris a Filiberto, la seva posterior trajectòria i el treball d'educació sanitària. Ramón Sales, nascut a Barcelona, es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Salud Pública, especialista en medicina tropical, ha estado 27 años en Guinea, hoy ha dicho 29, no sé si son 27 o 29, también ha estado en Bosnia-Herzegovina y en Angola. En Guinea Ecuatorial fue responsable de formación del personal sanitario, responsable del diseño de diferentes cursos de formación sobre el SIDA, etcétera, y un larguísimo, etcétera. Por otro lado, también Ramón ha trabajado en artículos científicos y libros y material didáctico, muy importante porque ya veremos qué relación tiene este trabajo tan importante también con Filiberto y cómo de alguna manera Filiberto colabora con él. Manuales de agentes de salud, la partera tradicional, rodafolios sobre el SIDA. Rodafolios son, ya nos explicará de qué se trata, son manuales sanitarios sobre el paludismo, la tuberculosis, la diarrea, etcétera, y un larguísimo etcétera. Autor también de blogs y páginas Facebook, y ha sido Premio Gran Orden de la Libertad concedida por la Presidencia de la República por la contribución al desarrollo sanitario en Guinea Ecuatorial en 1989. Y finalmente tenemos aquí, siempre omnipresente, a Ramón Esono Evalé. Yo le digo Esono para diferenciarnos de nuestro Ramón que está aquí. Es troba en aquest moment en Paraguai. Hola, Ramon. I anirà dibuixant i participant en la conversa com a testimoni i pensador del colonialisme viscut en carn pròpia. Esono es ilustrador guineano, animador audiovisual, bloguero y autor de novela gráfica. A veces firma con el seudónimo Jamón y Queso. Autodidacta, recibió formación en dibujo en el Centro Cultural de España en Malabo, ha ganado premios en el Festival de Cómic de Angulema, en la revista África y Mediterráneo de Bolonia, en Internet ha impulsado la web Las Locuras de Jamón y Queso y la emisora virtual Locos TV. En
En el 2014 dibuja La pesadilla de Obi, una novela gráfica inspirada y crítica con la figura de Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial. En septiembre del 2017 fue detenido por haber ilustrado el cómic y fue enviado a la prisión de Black Beach. En noviembre de este año fue galardonado en ausencia por la Red Internacional de Derechos de los Dibujantes. Vive exiliado en Paraguay y en Salvador. Me gustaría, Esono, que nos saludes desde ahí, nada, que nos digas algo y luego ya pasaremos yo tengo que acabar de hablar para que tú puedas hablar, pero al menos saludar a la gente desde allí. Hola, hola, si me escucháis, muchas gracias a todos los que estáis presentes, Ramón, Inés, y bueno, yo estoy aquí para cuando me digan Ramón, yo voy a lo mío. Gracias. Gracias, Ramón. Además, eso no estará trabajando allá, dibujando. Es un dibujante absolutamente increíble. No sé si conocéis un libro, una novela gráfica que se llama Un día vi 10.000 elefantes, que ha sido parte importante de una película, y en el 2022 se edita la novela gráfica, que la podemos encontrar en las librerías. Pues nada, después de toda esta larga introducción, paso la palabra a Isabel Plasencia y a partir de ahí, Inés, perdón, Isabel no, Inés Plasencia. Y nada, seguimos adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, lo primero, muchas gracias y gracias a todas y todos por venir esta tarde y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si se pueden ver ya las imágenes mías. Ahí está. Bueno, mi intervención va a ser un poco menos vivencial, ¿no?, que la o emocional que la de Ramón y la de Esono, aunque bueno, yo creo que siempre hay emoción y vivencias, ¿no?, en todo aquello de lo que hablamos. Y bueno, un poco lo que yo quería hablar hoy era, en primer lugar, una reflexión en torno al franquismo relacionado con Guinea Ecuatorial. Vincular la obra de Filiberto con algunas imágenes fotográficas de Guinea Ecuatorial en la época colonial y luego, por último, hacer una reflexión también en torno al lugar que podrían ocupar pues determinados y determinadas artistas en el debate en torno al arte contemporáneo en África Occidental, que tiene cada vez más protagonismo, ¿no?, a nivel global, también en España y en el contexto europeo, por supuesto, y que sin embargo, pues artistas de Guinea aquí son bastante desconocidos, ¿no? Entonces quería hacer como una especie de triple reflexión sobre estas cuestiones y espero conseguir ser más o menos ordenada, que no es mi mayor cualidad, pero espero superarme. Bueno, como decía Nora, yo hice mi tesis acababa en 1937 y este 1937 respondía a la muerte del rey Malabo, el último, bueno, el rey es una traducción, bueno, no sé si vale la pena entrar ahora, pero bueno, como para el rey Malabo fue el último rey bubi reconocido por la administración española. Y este año 37 para mí era una manera de reconocer las temporalidades históricas que no siempre responden a las temporalidades del país colonizador o la metrópoli, ¿no? Me refiero a que mi tesis no acababa en el año 36, ¿no? Sino que empezaba en el año 37. De la misma manera, como comentaba Nora antes, hablando de temporalidades, el franquismo en Guinea triunfó en el mismo año 36, ¿no? El golpe triunfó muy rápido en la colonia y he traído algunas imágenes que encontré en archivos fotográficos. Esta imagen que veis ahí la encontré en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid,
es del año 39 y reza, bueno, la canción se llama Himno de los falangistas morenos. Y bueno, y en la letra hay frases como yo soy moreno de la Guinea, que por España voy a luchar, viva España y el moreno español. Esto a mí me da para, sobre todo, empezar a hablar o para plantear, ¿no?, esta cuestión de cómo, bueno, de la desigualdad, ¿no?, de la jerarquía que hay entre los relatos históricos de los países colonizados y de las potencias o países colonizadoras, ¿no? Bueno, bueno, esta frase, ¿no?, también habitual al pensar en el colonialismo, que aplicado a Guinea sería un poco como que Guinea no puede pensar su historia sin España, pero sin embargo España se ha pensado y se piensa y se relata y se escribe y se expone, ¿no?, sin las colonias o sin obligatoriamente introducir la historia colonial en su propia historia, y muchísimos museos del contexto español son prueba de ello, ¿no?, como museos como el Museo del Prado, etcétera, ¿no? Cuando Nora nos escribió, porque nos comentó que estaba pensando en esta exposición, bueno, una de las cosas que yo pensé fue, mira tú, por fin, Guinea en una exposición sobre el franquismo, ¿no? Porque parece que hay estudios sobre Guinea, hay estudios sobre Guinea en una época u otra, ¿no?, pero que no siempre confluye la cuestión de Guinea durante el franquismo. Es decir, Guinea era primero colonia y luego provincia en los años del franquismo y, por tanto, no solo fue una colonia, que ya es bueno, un régimen de muchísima dominación, como todas sabemos, sino que además atravesó la dictadura franquista con movimientos bueno, que se pueden definir como anticoloniales, pero también como antifranquistas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinados acontecimientos o determinadas personas que lucharon contra el régimen colonial, en realidad también estaban luchando contra el régimen franquista, ¿no?, sin ánimo tampoco de ser, bueno, de caer en comparar. Sí que creo que es importante siempre recordar esto que está tan olvidado, que es Guinea y la historia de las colonias durante el franquismo, ¿no? Hasta hace, yo creo que muy recientemente, incluso especialistas del franquismo dejaban de lado la cuestión colonial, y la cuestión colonial yo creo que es fundamental tanto en la ideología como en la propia dictadura franquista, que ensalza durante varios momentos, especialmente la cuestión colonial desde el nacionalcatolicismo, ¿no? Y y también para pensar en los legados de la Guinea contemporánea y en cuántos legados hay que vienen del franquismo, ¿no?, de tipo legislativo, de tipo educativo todavía en Guinea, y cómo en realidad, por ejemplo, Francisco Masías, ¿no?, el primer, bueno, dictador, ¿no?, de Guinea Ecuatorial después de la independencia, tenía mucho que ver con Franco, ¿no?, tanto bueno, en cuanto a sus comportamientos como a su forma de ejercer la persecución y la opresión, ¿no? De manera que, bueno, recuperando también a Césaire, efectivamente, el franquismo viene en el sentido físico, en el sentido geográfico, viene de África, ¿no?, viene del norte de África, y muchas cuestiones que se hacen en África son las cuestiones que ocurren después en la guerra civil. Bueno, esta es una imagen de la falange, ¿no?, efectivamente en Guinea, que muestra, como esta otra imagen también, que recuperé un poco de casualidad hace no mucho. Me dijo una compañera, Alba Valenciano, que probablemente sería un barracón de lo que se llamaba entonces braceros nigerianos, ¿no?, que también había mucha migración de regiones como Nigeria, porque si os dais cuenta pone arriba España. España es en Pidgin, ¿no?, en cómo se referían a España la comunidad nigeriana. Bueno, en definitiva, estas imágenes sirven, por si no nos había quedado claro, para hablar de que efectivamente el franquismo también se dio en Guinea Ecuatorial, también se traslada el afrofascismo, ¿no?, aquello que después se llamaría afrofascismo, como uno de los legados que deja España en Guinea Ecuatorial. Bueno, entonces, bueno, en ese sentido, antes hablábamos, ¿no?, también lo que tuvo, lo importante o la importancia que tiene el hecho de que se declarara materia reservada a Guinea Ecuatorial, no sé si el 72, en realidad durante pocos años, pero parece que psicológicamente, bueno, la materia reservada es un estatus de la documentación que hace que, bueno, que sea bueno, pues que todo, para hacerse pública una información, una noticia, tiene que pasar bueno, pues por el control y la censura. Bueno,
y efectivamente Guinea fue materia reservada durante serie de años y parece que nos quedamos hasta hace poco. Yo también creo que cada vez se están moviendo más cosas e introduciendo también la cuestión colonial en la historia del franquismo, pero bueno, durante muchos años ha habido muchísimo letargo y muchísimo dificultad para investigar la cuestión de Guinea Ecuatorial. Bueno, sin embargo, yo bueno, os quería contar también esta perspectiva, ¿no?, antifranquista y anticolonial que se da en Guinea. No sé si bueno, tal vez os suene el nombre de Acacio Mañé, fundador bueno, del Monalige, uno de los partidos nacionalistas independentistas que se forma en Guinea Ecuatorial todavía, bueno, obviamente, ¿no?, antes de la independencia, bajo el franquismo. Acacio Mañé fue asesinado, bueno, desaparecido, creo en el año no recuerdo el año. Bueno, ¿tú lo recuerdas, Ramón? No, bueno. Bueno, en definitiva, fue un represaliado también de la lucha contra el colonialismo, pero también de la lucha antifranquista, ¿no? De manera que también, bueno, un poco el reconocimiento a esta lucha que tiene que ver ahí, siempre sin olvidar que estamos hablando de un doble sistema de control y de opresión, como es el colonialismo, añadiendo al franquismo, ¿no? Y bueno, estaría bien, yo creo, o bueno, un poco a lo que voy es a introducir a estos acontecimientos, a esta historia, también en la historia del antifranquismo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la presencia de Filiberto en la exposición es más que importante, ¿no? Es simbólicamente y muy relevante porque, claro, completa un relato que no se puede entender del todo sin la cuestión colonial en África. Sabéis que en el año 58 Guinea se convierte en provincia, pasa del estatus de colonia a provincia española, pasa a ser como esto es un mapa del año 1960, que como veis, bueno, pues como hoy en día, ¿no?, vemos Canarias, Baleares, etcétera, bueno, sobre todo Canarias, pues veis bueno, Sáhara Occidental, la parte continental de Guinea, entonces Fernando Po Oibioco. Es decir, aquí bueno, tiene lugar un cambio administrativo muy importante y bueno, pues esto tiene mucho que ver con que España en el año 55 había entrado en la ONU y entonces bueno, empieza a haber presiones, por un lado, desde el ámbito internacional, con estos comités de descolonización, pero también con estos partidos, con estas formaciones que van a trabajar, ¿no?, digamos, para alcanzar la independencia. El cambio, ¿me puedes mirar la hora o no sé? Porque, bueno, Tranquilo. Vale, vamos bien, ¿no? Uno de los cambios importantes que tuvo la provincialización de Guinea fue la desaparición de una institución que se llamaba el Patronato de Indígenas, que se había creado en 1902, aunque realmente se puso, bueno, en activo un poco más adelante, en 1928, y que en realidad es muy importante sacarlo, o hablar de este tipo de instituciones coloniales, porque el Patronato de Indígenas se encargaba, resumiendo mucho, de la gestión de las vidas de las personas, ¿no? y de las personas, y en particular, desde el año 38, explícitamente de las personas negras, ¿no? Es decir, esto era una cuestión que estaba por Real Decreto, ¿no? El Patronato de Indígenas regía desde cuestiones como matrimonios, educación, es decir, la vida privada, la vida íntima, la vida afectiva de las personas estaba controlada por una institución colonial, ¿no? Cuando se declara la provincia, esta institución bueno, deja de estar en activo y los guineanos y guineanas empiezan a ser oficialmente españoles y españolas. Esto no acaba ni con la segregación, ni con el racismo, ni con la situación colonial, ni por supuesto con el franquismo, pero bueno, se toma un poco como, bueno, estos últimos 10 años, ¿no?, donde ocurren pues toda una serie de transformaciones y exigencias, bueno, donde se venía moviendo desde los años anteriores. En realidad, bueno, parte de esta organización, ¿no?, el Monalige, estos son imágenes de miembros del Monalige que, bueno, muchos estaban exiliados en lugares como Gabón, porque por supuesto
no había partidos, ¿no? Es decir, por franquismo y por la cuestión colonial. Y bueno, os pongo esta comitiva de miembros del Monalige para hacer un pequeño salto, espero que se me entienda, a precisamente cómo la cultura visual del franquismo va a retratar este momento de una manera, bueno, pues digamos, mucho más orientada a extender el discurso y a alargar el discurso franquista colonialista y a conseguir mantener la colonia, ¿no? Es decir, efectivamente, convertir Guinea en provincia, lo que tiene detrás es un intento de mantener el territorio, ¿no? No sé si alguien ha visto esta película, Cristo Negro. Es el año 63 y os digo por qué os lo pongo, del año 63, ¿no? Es decir, estamos 5 años después de la declaración de la provincia y 5 años antes de la independencia. Claro, ¿qué estaba ocurriendo en África, ¿no? 1960 es el llamado el año de África, ¿no? 16 estados se independizan. Entonces, bueno, en todo el contexto vecino se está moviendo, lógicamente, pues estas ansias de independencia que también tenían lugar en Guinea. El franquismo sigue con su discurso de que las personas en Guinea no se podían gestionar ellas mismas, ¿no? Es decir, que este es un relato colonial, en fin, habitual, ¿no? Que también usan en España el franquismo, ¿no? Es decir, como estaba acordándome de la viñeta del lobo, de Nosotros o el caos. El caos, también somos nosotros, ¿no? No sé si recordáis, bueno, pues... y entonces es una película que habla de un momento donde no se menciona en ningún momento Guinea Ecuatorial, es decir, el nombre de la colonia no se dice. Los misioneros son con nombres españoles, ¿no? Entonces, no recuerdo el protagonista, pero los misioneros son muy, muy buenos. Y los colonos súper malos tienen nombres británicos, ¿no? O sea, no sé si esto ha pasado desapercibido para quienes la habéis visto, pero bueno, está obviamente este relato de, que es como muy habitual y muy contemporáneo, ¿no? También pasaba en Palmeras en la nieve, ¿no? Como de, hay colonos malos, que no es lo mismo que el colonialismo sea malo. Bueno, pues Cristo Negro lo que es una película que además tuvo mucho éxito, que yo creo que es de las películas más conocidas sobre Guinea, si es que se puede decir conocida. Es literalmente qué pasaría si la independencia se alcanza. Esto va a ser el caos y lo que hace falta es que los misioneros sigan aquí. ¿Cómo son los independentistas según Cristo Negro? Bueno, pues esto es una imagen de un independentista según la película, ¿no? Es decir, como, está este relato del revolucionario, pero que en realidad está amenazando, ¿no? a la población, ¿no? De, como no os vayáis por las buenas, ¿no? Es decir, construyen este relato de, tenemos que quedarnos en Guinea porque, claro, sin España, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, este es un poco este discurso, ¿no? Nada, y os recomiendo ver la película. Está gratuita en una página que se llama Gloria TV. Gloria TV es una página de películas religiosas y está ahí gratis. Bueno, es muy interesante y sobre todo es muy interesante esta idea de los nombres británicos, ¿no? Es decir, como quienes cometen abusos no son los españoles y luego, por supuesto, todo este discurso nacional católico de la película que también marca ciertas diferencias desde el propio proceso colonial con la importancia que tiene y tuvo la religión en la colonización de Guinea, ¿no? Y aquí está Manuel Fraga firmando la independencia de Guinea, que como sabéis se firma el 12 de octubre, ¿no? Aquella simbólica fecha, el 12 de octubre de 1968. Día de la raza entonces y día de ahora yo no sé si se llama fiesta nacional o día de la hispanidad en España. La hispanidad, bueno, en fin, un día cualquiera. Por hacer este momento de la independencia, ¿no? Y bueno, aquí sabéis que la descolonización, seguramente hay quienes saben más de este proceso que yo, pero bueno, fue bastante problemático, ¿no? Y poco después empiezan pues toda la persecución de Macías y bueno, en Guinea, que luego podemos hablar. Yo quería dar un pequeño salto a las imágenes de Filiberto, sobre todo a los cuadros de la Revolución. Yo voy a enseñarlos rápidamente, Ramón también va a hablar de ellos.
Y quería simplemente enseñaros, bueno, hay muchísimos tipos de imágenes fotográficas de Guinea, desde, bueno, yo las más antiguas que he encontrado son de 1862. También tiene, igual que encontrar las imágenes de los cuadros de Filiberto, ¿no? Han tenido este problema de conservación, de traslado. También habría otra conversación también muy larga para hablar de la cuestión material de las fotografías y de los archivos, y cómo se conservan en Guinea, cuántas fotografías hay en Guinea, cuántas están en los archivos españoles, quién gestiona la cultura material, hasta qué punto gestiona también, ¿no?, lo que sabemos de una determinada historia, de un determinado contexto. Y bueno, entre las muchas imágenes, yo he traído algunas imágenes de plantaciones, porque es uno de los temas recurrentes de la fotografía de Guinea, generalmente hecha por la administración colonial o por colonos, para en realidad hacer una reflexión sobre la veracidad y fiabilidad de la imagen fotográfica, ¿no? La imagen fotográfica en relación a otros medios visuales como la pintura u otros medios, se ha relatado como algo que es, ¿no? Es decir, como una prueba irrefutable de lo que estaba frente a la cámara. Obviamente, en la actualidad sabemos que esto no es así, pero a mí me llama la atención cómo precisamente en las imágenes de plantaciones, bueno, pues se ven pues, la segregación, quiero decir, el blanco siempre ejecutando la orden, claramente, ¿no? Bueno, en el centro, un lateral, ¿no?, distinguiéndose, ¿no?, de las personas que trabajan la tierra en unas condiciones que, bueno, que se han definido como neoesclavitud, ¿no? Bueno, todos los abusos que se realizaban en la colonia, que finalmente estaban encaminados, ¿no?, en gran parte a la producción y a la explotación de recursos, lógicamente, o estas otras imágenes, bueno, que son postales, ¿no? Simplemente os quería enseñar un par para reflexionar en torno a las imágenes de Filiberto, donde estos abusos, bueno, sí que salen de manera explícita, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarse para qué sirven las imágenes o qué hacemos las imágenes o de qué sirven como testigo o para escribir la historia, ¿no? Para reflexionar la historia. Yo creo que Filiberto Obama es, bueno, quienes a lo mejor conocemos Guinea lo conocemos, pero en un ámbito mínimamente más amplio, pues es desconocido. Y sin embargo, es probablemente uno de los artistas que desde la pintura, o por no decir el único tal vez, bueno, yo no sé si el único porque igual hay algo perdido, pero bueno, desde luego que mejor ejemplifican el pintor que narra la historia y que narra la historia de su país, en este caso de los abusos, de una manera más explícita, ¿no? Y yo creo que en eso radica pues, gran parte de su relevancia y de su importancia, por difícil que sea efectivamente traer las obras o encontrar las obras, ¿no? Lo que hace, bueno, aquí efectivamente estamos viendo la Guardia Colonial, ¿no? Que bueno, durante un tiempo se llamaba la hija mestiza de la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Colonial es un cuerpo que se crea para bueno, obviamente como fuerza del orden, pero en realidad en última instancia o en primera instancia para reducir el número de bajas de personas blancas, ¿no? Es decir, como que también tiene esta instrumentalización. Y fijaos cómo el blanco en esta imagen da la orden, ¿no? Y hace ejecutar la violencia, ¿no? A la propia Guardia Colonial, lo cual es una práctica bastante extendida, yo creo, en los contextos de dictadura. ¿No? Como que se hace muy explícito el depositar, ¿no? En qué cuerpos son los victimarios y quién da la orden y quién se mancha, quién no se mancha, ¿no? Es decir, como bueno, aquí confluyen totalmente la dictadura y el régimen colonial, que también es una dictadura, sobra decirlo, ¿no? Yo creo que Filiberto Obama completa la historia de los abusos en Guinea con algunas imágenes, ¿no? Con estas imágenes. Además es una fuente local. Ahí también, bueno, yo también podría ser interesante, ¿no? Hablar de la jerarquía de las diferentes fuentes visuales, ¿no? Como os decía, ¿no? Pues la fotografía, pero la pintura, bueno, luego está ya el sistema artístico, ¿no? Que apaga y vámonos, ¿no? Que tendría que reconocer a un artista como interesante dentro de un contexto más amplio, etcétera, etcétera. Y yo creo que es interesante, por supuesto, las fuentes locales, ¿no? De los abusos, que no tenemos demasiadas,
precisamente por esta jerarquía de quién produce las fuentes, quién produce la documentación oficial y que, bueno, siempre hay que leer los archivos a contrapelo para ver esas protestas de las poblaciones locales, ¿no? Siempre hay que hacer un esfuerzo extra en entender la historia colonial de Guinea, porque además Guinea, en el contexto del colonialismo, hablando así en general, es también muy particular, es un territorio muy pequeño, con una administración española bastante torpe en muchas cosas y sobre todo a la hora de archivar determinadas cuestiones, etcétera, ¿no? Y bueno, otras imágenes, bueno, esta es muy parecida, ¿no? Y bueno, y aquí el momento de la salida de los españoles, cuando se declara la independencia, que bueno, que tiene que ver la salida de los españoles con otro melón que podemos... ¿Me estoy extendiendo mucho o bien? No. Un poquito. Bueno, ya estoy acabando. No, ya es, Que sería... PowerPoint, por tanto. No. Vale, que sería un poco hablando de la nostalgia colonial, que me voy a mojar, creo que domina gran parte de los relatos en España por parte bueno, de muchas personas que vivieron en Guinea, y que tiene que ver un poco con la pérdida, ¿no? Bueno, de las casas del hogar, porque bueno, la descolonización fue, bueno, se tuvieron que ir, pues como quien dice, pues, en fin, con una mano delante y otra detrás, en el sentido de muy rápidamente, y entonces, bueno, hay una cierta nostalgia que comienza, ¿no? en cómo se produce esta partida. Bueno, yo veo las imágenes de Filiberto y lo que pienso es en el género de la pintura de historia, aunque aquí estoy siendo un poco, bueno, el término pintura de historia es un poco eurocéntrica, ¿no? Si queremos. Y os quería enseñar algunos, bueno, dos artistas que bueno, que para mí tienen que ver, ¿no? con lo que hacía Filiberto y que creo que sirven un poco también para reconocer el papel de Filiberto como artista, ¿no? y lo relevante, ¿no? que es su obra, incluso más allá de lo artístico, ¿no? Incluso aunque salgamos un poco de la crítica de arte tradicional, el por qué es importante. Es que lo tengo que leer porque nunca me acuerdo de cómo se dice, claro. Shibumba Kanda Matulu era un pintor congoleño, ¿no? Entonces Zaire, que en los años 72 hace un proyecto, digamos, motivado por un antropólogo que se llama Johannes Fabian, no sé si os suena. Bueno, yo estoy... y en un libro, Remembering the Present, que es muy interesante, habla un poco de cómo fue la relación entre Fabian y Matulu, ¿no? Lo que le dice es, bueno, mirando libros de historia, Matulu pues decía que había muchas cosas que no reconocía de la historia, que, bueno, que no... que a los libros también mentían, ¿no? Se daba cuenta. Y entonces Fabián le dice, ¿por qué no pintas la historia de tu país, ¿no? Y entonces hace bueno, en el año 73-74 hace muchísimos cuadros, muchísimas series de las diferentes etapas, ¿no? de la colonización y bueno, y retrata muchos de estos abusos, ¿no? Precisamente también, y lo que, bueno, entonces yo pensaba un poco en la contraposición entre esta idea de pintura de historia, que es una pintura que toma el pasado un poco como ejemplificador, ¿no? Es decir, en principio esto sería la definición del género, y la pintura del presente, que es de lo que hablan Fabián y Matulu, ¿no? Es decir, como pintar la historia en tiempo real de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y también el artista como historiador, historiadora, que narra, ¿no? que cuenta, ¿no? Esto, lo que es difícilmente narrable, ¿no? en otras formas, en otros formatos, en otras superficies. Bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? También Lumumba, bueno, y algunas otras imágenes donde de nuevo está prácticamente la misma imagen, ¿no? El blanco dando órdenes a la guardia, ¿no? para el maltrato de, bueno, probablemente lo que son presos políticos y bueno, aquí también me recordaba algunas de las imágenes de Filiberto, ¿no? También bueno, y como, bueno, pues este artista estuvo en la Bienal de Berlín hace un par de años, ¿no? También como parte de este. Y luego es una pintura que caracteriza, ¿no? O que hay un poco, bueno, lo que se llamó la escuela de Kinshasa, muy narrativa, con estos textos escritos, con crítica social,
con escenas, digamos, pues eso, también muy fotográficas en ese sentido, ¿no? U otros más contemporáneos como Segui Samba, que lo que podría, aquí estoy pensando también en el sono, ¿no? Habla más del neocolonialismo, ¿no? Y de precisamente cómo estas pervivencias y estas imágenes al final se parecen, ¿no? En época contemporánea con los procesos coloniales. Y bueno, yo he puesto esta porque aquí también hace una crítica a la gestión del SIDA y me recordaba también a cuestiones de Guinea, ¿no? Y cómo pues en este también se habla de que, bueno, pues que el control de la pandemia del SIDA o el VIH-SIDA tenía que ver también con los poderes políticos y gestión y con el neocolonialismo, ¿no? Y bueno, esto es efectivamente del año 2009, ¿no? Es decir, ya es una crítica al neocolonialismo, pero donde yo también, bueno, veo una cierta tradición, ¿no? De una pintura narrativa crítica, ¿no? Una genealogía donde, bueno, donde a mí me gustaría ver a Filiberto en algún momento, ¿no? Sí. Y luego simplemente por hacer una reflexión muy breve, que es los artistas y las artistas de Guinea Ecuatorial, que, a ver, hay artistas maravillosos de una relación colonial ciertamente con España, pero que, por ejemplo, Fernando Nguema, que era un escultor maravilloso, y ¿tú también lo conocías? Sí, claro. Bueno, pues, y bueno, pues esto es solo una imagen porque no había más tiempo, que expone en el Museo de Antropología de Madrid. Esto, vamos a ver, tiene el sentido de que contextualizar el museo lo relaciona con arte fang, pero bueno, no ha estado en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Es decir, no hay, y yo creo que hay una deuda con los artistas de Guinea, porque tal vez la excepción de Leandro Mbomío, ¿no? Que sí que ha sido, bueno, que tuvo una, pero, y también por supuesto con eso, ¿no? Y quería acabar con el maravilloso Pocho Guimarães también, que bueno, que vive en España ahora, que tiene una obra maravillosa en tapiz, una reflexión, ¿no? También de lo que es el tejido y la superficie en África preciosa, y que, bueno, y que está exponiendo más en Inglaterra y en Sudáfrica que por estas latitudes, ¿no? Entonces yo creo que también hay una doble, hay muchísimo pendiente, por supuesto, ¿no? Y no podemos arreglarlo todo de una, pero de la misma manera que me parece interesante y crucial integrar de una vez por todas el colonialismo del relato del franquismo, también es fundamental integrar el arte de Guinea Ecuatorial, por un lado en su contexto como arte de África Occidental y por otro lado con artistas que tienen una relación con España y que muchos viven y que yo creo que nos tendría que interesar mucho más. Y con esta petición ya termino. Muchas gracias, Inés. Me parece fabuloso en relativamente poco tiempo toda esta cantidad de contenido que hay en lo que dices. Me parece muy bonito haber acabado con esta idea, ¿no? Y además se veía la cara tanto de Sono como de Ramón cuando veían obras de gente de Guinea Ecuatorial que aún están por ser reconocidos, ¿no? Y reconocidos fuera de los museos etnográficos, claro. ¿no? Los museos de arte contemporáneo. Está clarísimo. Y ahora, nada, me gustaría, Ramón, que nos expliques, tú has sido una persona muy, muy cercana a Filiberto y bueno, lánzate a tu explicación de ese conocimiento tan profundo que has tenido durante tantos años. Y también, si queréis, ya sabéis que si queréis hablar entre los dos, tenéis que esperar un poquito cuando uno acaba y le pasáis la voz al otro. Yo solo quería decir una cosa respecto a lo que ha dicho Inés. No sé si me escucha. Inés, has mostrado una primera imagen del Congo, del artista congoleño, donde se ve a un policía o un guardia colonial con él. Esta imagen es muy importante. No te lo voy a decir aquí ahora porque si no me llevaría mucho tiempo, pero te voy a recomendar mirar la portada del disco Zao, Z-A-O. Es muy importante el mensaje de Zao en esta canción, más la utilización. Yo no conocía la imagen, así que solamente te lo doy ahí para que luego vayas a ver
qué es las contradicciones que hay después de las colonizaciones. Perdón. Gracias. Amo y sono. Yogaoma. Ramón, ¿me oyes? Parece que no me oyes. Yogaoma. Ver si vas a estar pintando o cómo vas a estar haciendo mientras yo hablo. Pintar. Hola, sí. Os quería agradecer por vuestra asistencia y quería también explicaros un poco por qué hablaba de que yo quería hacer como una intervención emocional. Este señor mayor que veis aquí delante vuestro, en 1980 tenía 26 años, era un joven médico que fue reclutado por el Ministerio de Exteriores de España, ya que cuando Teodoro Obiang dio un golpe de estado a su tío, Macías, en el 79, España, creyendo que eso era un paso a una nueva Guinea, una Guinea democrática, hizo un esfuerzo descomunal y desplegó lo que se llamó entonces la cooperación española. Tener en cuenta que España hasta hacía muy poco era un país receptor de cooperación y no tenía mucha experiencia, pero realmente lo volcó todo para intentar apoyar a este país a reestructurarse de nuevo. Porque cuando yo llegué a Guinea Ecuatorial, yo fui destinado a Mongomo. Mongomo es el pueblo donde había nacido Macías y donde había nacido Obiang. Y en ese pueblo lo que se encontraban eran cosas como las que os voy a explicar. Imaginaros mi estupor. Había dos hospitales en Mongomo. Había el hospital colonial, que estaba vacío, exceptuando un enfermo. Ese enfermo era un gran quemado, un epiléptico que había caído sobre el fuego y se había hecho grandes quemaduras. Y estaba allí encima de un somier en el que no había colchón, en el que había unos cartones, y esa persona a la que no cuidaba a nadie estaba literalmente pegado a los cartones. Y muy cerca de ese hospital había un hospital nuevo, dotado con todo lo necesario para un hospital moderno. Macías lo había construido y lo había dotado, pero no lo había abierto, porque según decía él mismo, no quería que se lo ensuciaran sus compatriotas. Ahí llegué yo y empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue limpiar. Ese hospital nuevo había sido vandalizado durante el golpe y estaba hecho polvo. Y el equipo de médicos y ATS que fuimos destinados a Mongomo, lo primero que nos pusimos fue a limpiar. Y era muy curioso que la gente se reunía para ver a los blancos trabajar y limpiar, una cosa que normalmente era uno de los trabajos que hacían los locales, como se dice. En ese ambiente no voy a extenderme más, pero voy a conectar ya directamente con la sorpresa que yo tuve cuando por primera vez vi que había un cuadro que estaba, como veis, hecho polvo. Le hice una foto
y pensé, ¿qué es esto? Pero este cuadro y otros cuadros parecidos estaban por todas partes. La mayoría de casas guineanas tenían dos cosas: cuadros de Fili y bicueles. El bicuele era la moneda local que tuvo una emisión que fue falsificada, y todos esos billetes que no servían para nada, la gente los traspasaba por hilos y los ponía como guirnaldas adornando su casa. Y los cuadros de Filiberto me llamaron enseguida la atención y empecé a preguntar. Me dijeron, este es Fili. ¿Fili? No, se llama Filiberto Obamansue, pero su apodo es Fili. Y Fili, en Fang, significa libertad. Y así es como le llamaban, Fili. Y este hombre lo que hacía era mostrar la realidad, una de las realidades del tiempo colonial. Yo estos días, cuando presentaba las fotos de Fili y los cuadros a la gente, hablaba de que aquí lo que se mostraba era un trabajo voluntario, porque no me acordaba cómo la gente en Guinea llamaba a este trabajo. Y lo que hice fue llamar a mi amigo Domingo, y si tenéis preparados los audios y los queréis poner, él me explicó lo que era esto. Adelante. Hola Ramón, ese trabajo que me refieres no era trabajo voluntario, era trabajo obligatorio. Es decir, imagínate Mongomo, la carretera de Mongomo a Anzor, la carretera de Mongomo a Bata, la carretera de Mongomo a Bebellín, cada jefe tradicional seleccionaba dos y los enviaba a la ciudad, a la cabecera de la ciudad. Unos por chapear la ciudad, otros que les enviaban a las madereras, otros que les enviaban a empresas como Andúbar, que se dedicaba a trazar carreteras, a abrir carreteras y todo eso. Y ese trabajo era contratos inhumanos. Se llama prestación, no prestación, ¿no? De apretar, de apretar. Era prestación. Y que... De prestar a personas para que trabajen. No sé, prestación, algo así. Y que les pagaban una miseria. Uno decía, más prestación, más que prestación, decir, voy de prestación o vengo. Ya, bueno, ya sabe el papá, de por decía prestación, más prestación, vengo de la prestación. Así. ¿Hay un segundo audio? Y era en contra de su voluntad. Iban porque la autoridad colonial había ordenado. Así. Hasta unos llegaban hasta en antigua Santa Isabel a chapear cacao, etcétera. Otros que trabajaban, después que en esa época no había máquinas para abrir carreteras. Y el capataz les trataba ahí con melongo. Y tenían, no sé si 1 kilo de arroz cada 2 semanas, algo así, y con medio o 2 litros de aceite de palma. Y vivían en baracones, y era empresa que construía carreteras, algo así, por estilo. Y el que intentaba ser un poco rebelde, le daban 50 gomazos en presencia del capataz. El capataz se le condenaba todo eso. Bueno, no sé si habéis podido, la calidad del audio no era muy buena, pero esto eran lo que llamaban prestación. En Guinea la gente no habla, en aquel tiempo no hablaba muy bien castellano y hacía su fanguización del español, y ya veis que le llamaban no prestación, sino pretación o apretación, porque realmente eran trabajos esclavos. Aunque les pagaban relativamente nada, apenas comida, habéis oído, era un kilo de arroz para 2 semanas y 2 litros de aceite de palma, eso es lo que comían, y se veían obligados a hacer este tipo de trabajos. Sí. Se me olvida que tengo que pasarlo yo. En concreto esto, lo que estáis viendo aquí, es Mongomo, y Mongomo está al lado de un río, y el río está abajo, la ciudad está arriba, y lo que veíais aquí es como la Guardia Colonial
obligaba a prestar voluntariamente estos trabajos que consistían en bajar al río con un bidón, llenarlo de agua y subírselo al señor gobernador para que el señor gobernador tomara un baño. Este que ya habéis visto antes es, fijaros que esta es la plaza de Mongomo, esto es muy parecido, existe todavía, y ese edificio es lo que pone tribunal, en realidad es el tribunal tradicional, que es lo que Inés contaba, que era donde se dirimían todos los problemas que tenían los nativos entre sí. Y esto, en realidad, no es la expulsión de los españoles, sino la expulsión de la Guardia Civil. Estos son los cuarteles de la Guardia Civil en Bata. Esto ya, un par de años después de la independencia, Macías estuvo forzando cada vez más la presión contra los blancos y la Guardia Civil, que todavía permanecía en Guinea Ecuatorial, hasta que consiguió que salieran con lo opuesto. Y aquí lo veis, precisamente por eso los que doblan la bandera española son dos uniformados y los que izan la bandera guineana son militares guineanos. Este era lo que llamaban allí aguagua, que era el transporte público en el que los blancos iban en cabina y los negros en el cajón. Esta vuelve a ser la plaza de Mongomo con una apretación de gente limpiando de maleza la plaza. Esta era otra de los trabajos forzosos a los que se veían obligadas la gente, que era construir puentes a base de poner troncos enormes que debían arrastrar con sus fuerzas. Y lo divertido, entre comillas, era que el blanco no se enteraba que lo que cantaban los locales para hacer fuerza al unísono, tracción al unísono de los troncos, y lo cantaban en fang, decía cosas como: los blancos deben morir, sí, vamos. Los blancos deben morir, sí, vamos. Y los blancos no se enteraban de nada. Los blancos lo que sí hacían era, una vez al mes, el capitán de la Guardia Civil o la autoridad militar se hacía conducir de esta manera por los pueblos donde iban a pedir el impuesto que la población debía pagar en ganado o en huevos para que los blancos pudieran comer adecuadamente. Bueno, Filiberto era un pintor que cuando Macías llegó al poder empezó a hacer y a reproducir estos cuadros con estos motivos de forma ininterrumpida durante muchísimos años. Y tuvo un gran impacto. Ya os he dicho que era fácilmente encontrable sus obras en cualquier punto de Guinea Ecuatorial, e incluso tuvo discípulos y gente que lo imitó. Esta es una pieza con mucha historia que intentamos traer aquí para ponerla. Es la única pieza que viajó desde Guinea aquí de Filiberto, que conseguimos de Filiberto, de un discípulo de Filiberto, y cuando llegó aquí estaba llena de carcoma y fue totalmente imposible mostrarosla. Y aquí tenéis otro de los discípulos tocando el tema también del transporte de agua. Bien, Filiberto a mediados de los años 70 empezó a tener problemas mentales y empezó se fue a tratar a la medicina tradicional y estuvo durante muchos años en la medicina tradicional tratándose de sus problemas. Y ahí es cuando
Yo empecé a conocer sus cuadros, me interesé por él, era de Mongomo, vivía cerca, fui a conocerlo y empezamos a entablar una relación que se convirtió en una amistad y una colaboración profesional interesante, como vais a ver. Lo primero que me pidió es que él quería volver a pintar, llevaba muchos años sin pintar, y quería material, porque en esa Guinea que os describí antes, pinceles y pintura poco. Entonces yo me encargué de traerle algún material y él empezó a confeccionar postales y pequeños cuadros que empezó a vender a los cooperantes y a los blancos que aparecíamos por allí, que éramos la gente con suficiente poder adquisitivo como para comprarle sus obras. Y empezó a hacer postales, y aquí os he traído una pequeña selección para que veáis el tipo de dibujo que hacía, muy diferente al que hemos visto hasta ahora, y veréis que cómo cambia también su estilo dependiendo del momento. Él empieza a hacer escenas muy costumbristas, cosas que pasan en el pueblo, los músicos, las mujeres partiendo las piñas de cacao, como no, el misionero, la mujer que vende buñuelos, los cazadores, otros cazadores viniendo del bosque. Fijaros en la forma como transportan un jabalí, haciéndole cortes en la piel para poder pasar un palo con el cual llevarlo. O, por ejemplo, esta es una institución en Guinea Ecuatorial entre los Fang. Esta es la Casa de la Palabra. Todos los pueblos tienen una Casa de la Palabra, que es el lugar donde los hombres están, reposan, charlan, dirimen sus problemas, hacen artesanía. Aquí los veis cómo confeccionan los cestos que llevan las mujeres para traer los productos del bosque. Y ahí veis una mujer que entra en la casa para traer comida, ya que los hombres suelen comer en la Casa de la Palabra y las mujeres solamente entran en la Casa de la Palabra cuando tienen un problema con su marido y hay que discutirlo. Esto es Bata, con un pescador con un enorme colorado. Y este es un hombre haciendo malamba. Malamba es el zumo fermentado de caña de azúcar, que primero se exprime, después se mete en un garrafón con Vitacola, eso se fermenta y empieza a tener alcohol, y es uno de los licores típicos de allí. Otra Casa de la Palabra. Y este es un cuadro, una de las primeras obras que yo pedí que hiciera Filiberto para mí. Porque una de mis curiosidades en Guinea Ecuatorial me llevó a intentar y a conseguir hablar Fang. Y así pude acceder a una de las pocas manifestaciones culturales de los Fang que la colonia no había arrasado, que es el Emberoyen. El Emberoyen es, ahora lo sabemos, una épica Fang. En aquel tiempo eran esos negros contando sus cuentos para los colonos. No le hicieron demasiado caso y, sin embargo, eso favoreció que persistiera este tipo de manifestación tan importante, que son los trovadores, que explican, como veis, en la Casa de la Palabra y acompañado por el ritmo del público, historias sobre los Ekang. Los Ekang es un pueblo mítico que, como él decía, está como Dios quiso dejar a los hombres, que no mueren nunca, ni padecen enfermedades. Y son historias que él cuenta ante el regocijo de la gente durante horas y horas. Este es un cuadro que le pedí a Fili que hiciera
cuando publicamos el primer libro traduciendo una epopeya Fang al castellano. Pero yo vi que él y yo podíamos trabajar juntos porque yo, dentro de la evolución del trabajo que yo hacía allí, los cooperantes, los médicos cooperantes y enfermeras y personal local sanitario, nuestra primera intención fue poner a funcionar los hospitales. Y una vez conseguimos hacer eso, vimos que era necesaria llevar la salud a la población. Y una de las armas de llevar la salud a la población es la educación sanitaria. ¿Cómo se puede educar, cómo se puede llevar conocimientos sanitarios a una población que no tiene costumbre de leer en un país donde no existen los libros y donde su idioma local no se escribe, sino que solamente se habla? Eso fue un motivo de gran reflexión y lo que pensamos era que la mejor forma de hacer eso era a través de narraciones, de hacer como historias que explicaran cosas importantes a saber. Y a esas narraciones les llamamos Milang Misi, los cuentos de la tierra. Y estos cuentos de la tierra, este es el primer trabajo que hicimos dentro ya de un FILI, empezando a trabajar en educación sanitaria, y trabajamos así. Primero creamos un relato y después de ese relato hicimos como el storyboard, ¿no? Los sketches que después trabajábamos con mucho detalle. Por ejemplo, esto es el primer cuadro que enseñábamos, era la historia de un pueblo que se llamaba Villa Besese Mincocuán. Aquí no veis el nombre, pero es Villa Besese Mincocuán, que quiere decir todos estamos enfermos. Entonces, todos estamos enfermos era un pueblo donde la gente tenía enfermedades. Veis a un hombre temblando con una elefantiasis. Veis a un poliomielítico que camina arrastrándose por el suelo. Veis a niños con síndromes de raquitismo y grandes panzas llenas de parásitos intestinales. Veis a otro niño vomitando gusanos. Veis a una persona ebria. Los animales están por todas partes. Aquel niño curioso coge una caca de una cabra y la mira antes de ponérsela en la boca, etc. Pues intentábamos mostrar la situación en un pueblo. Yo dibujaba con él esto y él hacía esta maravilla. Transportaba esos esquemas a esta historia. Y esta historia es una historia que habla de este pueblo, y en este pueblo, aparte de lo ya dicho, es un pueblo donde la gente no sabe de dónde vienen las enfermedades. Aquí, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene una crisis epiléptica, la tradición dice que la crisis epiléptica se transmite con el roce, con lo cual nadie toca a un epiléptico cuando está en plena convulsión, incluso cuando ese epiléptico ha caído sobre un fuego y se está quemando totalmente. Nadie lo auxilia por miedo a contagiarse de la epilepsia. En ese pueblo donde la única opción es la medicina tradicional, aquí veis un rito de medicina tradicional, curando a un enfermo. Daría mucho para hablar de esto, pero no tenemos el tiempo necesario. O un pueblo donde la gente defeca en letrinas tradicionales, que aunque la gente diga que da buena suerte si te caes dentro de la letrina tradicional, podéis imaginar el brete que significa eso. A ese pueblo,
en un momento dado llega el equipo sanitario y hace un análisis de la situación y empieza a identificar los problemas y a ver qué cosas se pueden hacer para solucionar esa situación. Y esto es mucho más largo, lo resumo aquí. Los sanitarios van a formar al personal, a los agentes de salud y a las parteras tradicionales que asistirán a la población, traerán medicamentos, harán educación sanitaria y la población construirá un puesto de salud, protegerá manantiales y llegará un momento en que el pueblo de Villa Besesí-Mincocuán, todos estamos enfermos, cambiará tanto que tendrán que cambiar hasta el nombre y pasarán a llamarse Villa Besesí-Binomboa. Todos estamos sanos. Esto es, por ejemplo, una de las primeras, esta es la primera colaboración que tuvimos y además de esta hicimos muchas más. Trabajamos con el tema del SIDA, trabajamos con el tema del saneamiento ambiental y otros muchos. Pero nos faltaba algo. Teníamos el relato, teníamos las imágenes, pero nos faltaba algo más para ayudar a hacer de esas herramientas de educación sanitaria algo completo. Y era la música. Y entonces nos inventamos una cosa que se llamó la canción de la diarrea. Y hicimos este rotafolios que quiero mostraros un poco más detalle, explicándoos la historia que narrábamos allí, ¿no? Y la historia era, amanece en un pueblo cualquiera y en Chama ha pasado una mala noche porque su hijo tiene diarrea. Y en lugar de irse al bosque, piensa que debe hacer algo para llevar a su hijo al puesto de salud a ver qué le dice la gente de salud que pueden hacer. En otra cocina, otra mujer tiene el mismo problema. Esta se llama Oyón. Su hijo tiene diarrea y su madre le dice, esta diarrea no es cosa de, no le va bien la medicina de los blancos, la medicina moderna. Esto es una enfermedad tradicional. Tienes que llevar a tu niño al curandero. Ambas, en Chama y Oyono, se encuentran, se explican sus problemas y en Chama le invita a que Oyono vaya con ella al puesto de salud. Oyono le dice, no, lo mío es medicina tradicional, yo me voy al curandero. Vale, nos veremos después. Chama se va al puesto de salud y Oyono se va al curandero. El curandero dice que sí, que esto es un problema tradicional y sale al bosque a buscar, a recolectar medicamentos para curar a ese niño. Esa noche el curandero se la pasa curando con hierbas a este niño. Y al día siguiente las dos se vuelven a encontrar. El niño de Enchama está un poco recuperado y está mejor y el de Oyono sigue débil. ¿Cómo es posible que tu hijo esté ya mejor? ¿Qué has hecho? No, ven que el agente de salud te lo explicará. Y Enchama va al agente de salud y le explica la situación del niño, de su amiga. Ahí se reúnen todos y el agente de salud le explica que él puede ayudar a ese niño, le puede dar un medicamento que ayude a recuperarse a ese niño. El curandero le dice que eso no es para tratar con medicamentos modernos, sino que es una cosa tradicional que necesita ser tratado con medicamentos tradicionales. Y el agente de salud le dice, no voy a darle ningún medicamento moderno, te voy a enseñar a hacer un medicamento con cosas que tenemos en el pueblo y que pueden curar a este niño. ¿Cómo? Sí, vamos a verlo. Y le envía al curandero a que haga zumo de caña de azúcar. Lo mismo que se hace con la malamba, pero sin fermentar.
el agente de salud busca una botella de litro y manda a Enchama que haga un té con contrití. Contrití es una forma de llamar allí a la citronela, que es, como la conocéis bien, es una hierba que ahí se emplea se planta por todas partes para ahuyentar los mosquitos y se consume como té. Y les explica que mezclando el zumo de caña con el té hecho de citronela y con sal pueden hacer un medicamento para dar al niño. Y así lo hacen. Y empiezan a darle al hijo de Ollón cucharada a cucharada, y al día siguiente, al poco rato, ya ven que el niño se recupera, ya todo el mundo está un poco más contento porque ven que la cosa funciona, y todos empiezan a preguntarle al agente de salud cómo es posible que los niños tengan diarrea. Y él les explica que la diarrea viene de cosas como, por ejemplo, usar el agua del río para beber, cuando en ese mismo río se baña la gente, o incluso los niños seguramente defecan o orinan, y eso acaba yendo al agua que después la gente se bebe. Que en las cocinas los animales entran, los niños comen en los suelos, en medio de la sociedad, el agua de bebida está en ollas sin proteger, donde los animales pueden entrar y contaminarla, y que una forma de evitar la diarrea y la deshidratación es hacer este suero con los elementos que os he dicho, y también con otros que se pueden utilizar de forma alternativa. Y también les explica el agente de salud que para evitar la diarrea hay formas también, y una de las formas es, por ejemplo, hacer letrinas que se puedan tapar, donde las moscas no lleguen a las heces y después las transporten a cualquier lugar y a cualquier comida. Que otra forma de evitar la diarrea es lavarse las manos antes de cocinar y después de defecar. Que los niños pueden comer en la cocina, pero manteniendo la cocina libre de animales, el agua protegida, tapada, en ollas donde no pueden acceder las moscas y los insectos. Y otra de las opciones es, si no tenemos una buena agua protegida y usamos agua de río, hervirla antes de consumirla. Todo el mundo está convencido, pero las madres dicen, bueno, eso que has hecho, ¿cómo lo has hecho? No me acuerdo, ¿cuánto ponías? 16 cucharadas, 2 de azúcar, 1 de... Y él les dice, no te preocupes, que yo te voy a dar una forma de recordar cómo se hace un suero de hidratación oral. Y ahí viene la canción de la diarrea. La canción de la diarrea fue una composición que hicimos, que estratégicamente utilizamos para que cada agente de salud, el momento de inaugurar sus puestos de salud, presentaban su versión de la canción de la diarrea con esta letra en fan. Y se hizo un concurso a nivel nacional y una de ellas ganó. Esa canción después fue muy popular en Guinea. La mayoría de gente de una cierta edad en Guinea a la canción de la diarrea, y yo quiero que al menos la escuchéis alguna vez. Eso cantita, si me ayudáis a ello. Y para eso os tengo que pedir que me ayudéis con los coros. ¿Podéis hacerlo? Sí, sí. Bien. Entonces yo voy a salir de aquí, que ya estoy cansado de estar aquí arriba. Me voy a poner a vuestro nivel y os voy a contar cómo se canta.
Vosotros, cuando yo os haga una señal, diréis en tui. En tui es fácil. ¿Os suena en tui? ¿Podéis decir en tui? ¿Otra vez? Vale. Cuando yo os haga la señal, decís en tui, ¿vale? La canción dice... Vale. Gracias. La canción dice... Eyo muanju ea tui, en tui ane bubu ale, watu amanji moji, yao sangete, wajengan fubal litro, wabe manji mikok. En tui aeji babo o en tui ane bubu ale. Vale. Ahora ya sabéis lo que hay que hacer. Ahora se trata de que le pongamos un poco de ritmo. Y si os animáis, incluso la bailemos, ¿vale? Y vamos a hacer como hacían estos, acababan, el rotafolio se acababa así, y decía así, Eyo muan juea tui, no, tenéis que ser más rápidos, Eyo muan juea tui, tui, en tui ane bubu ale, en tui, watu aman jimoji, yao sangete, wajengan fubal litro, wabe manji mikok. Tao motok, ya motok metan. ¿Vale? Y ahora, no, espera, y ahora viene el estribillo que os lo voy a cantar, después ya lo contamos todos. El estribillo dice, entui, 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 entui aeji vavo, entui, 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 entui. Entui aeji vavo, entui anebubu aldet, entui. ¿Vale? Bueno, pues quien se anime, me acompañáis, y quien se anime a seguirme, bailamos. ¿Vale? Venga. 1, 2 y... Eyo manju atui, entui anebubu aldet, watua manji moji, yao sangete, wajengan fubal litro, wabe manji mikok. Tawo motok, ya motok matan. Eyong ete waja. ¿Nadie me sigue? ¿De verdad? Venga. Eyong ete waja, ya manji mosang. Eyong mantegajea, ya manji mikok. Wabe man komasase, wabe man tokatok. Entuya eji vavo, entuya nebubu alet. Entui, 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 entui. Entui, entui, entui aeji vavo, entui, 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 entui. Entui aeji vavo, entui anebubu alet. Vamos a hacerla otra vez. Y a ver si se anima más gente. ¿A que sí? Dale. Hola, cariño. Mi sobrina. Eyo manju atui. Perdón, no, estoy yo. Eyo manju atui, entui anebubu alet. Manji moji, yao sangete, wajengan fubal litro, wabe manji mikok. Tawo motok, ya motok metan, eyong ete waja, entui, 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 aeji vavo, Ramón, entui, entui, entui. Entui aeji vavo, entui anebubu ale. Gracias. Él es Philip. Él es el artista con el que tuve placer de colaborar durante muchos años. Muchísimas gracias. Amui, ya, guacho ya. Oma, ¿me escuchas? Hola. Te escucho. Hola, hola. Ah, vale. Pues, oye, como no sé si me toca o sigue tocándote o conversamos ahora.
eso, ¿no? Cuéntanos lo que quieras, tu experiencia, tu relación con Guinea, tu relación con el dibujo, lo que has hecho, el dibujo, lo que acabas de hacer ahora. Cuéntanos un poco toda la experiencia. ¿Por qué también estás exiliado en Paraguay? Si todavía tienes prohibida la entrada en Guinea. Cuéntanos un poco toda la experiencia, todo lo que tú quieras. Tienes la palabra. Buenas tardes. Si me escuchan, creo que me escucháis con un poco de retraso. Vale. Entonces, yo lo que he dibujado aquí, primero voy a explicar esto un poco. Esta imagen es digamos que las imágenes muy típicas de la época en la que pintaban o siguen pintando algunos artistas nacionales. En la época de Filiberto, recordemos que no había ni hoteles ni supermeganara, había solo edificios coloniales y la gente vivía, la mayoría, en sus pueblos. Por lo tanto, lo que la gente transmitía de su día a día era lo que tenían. La Casa de la Palabra es muy central en las historias de Filiberto y la Casa de la Palabra reviste una gran importancia. Para mí, la Casa de la Palabra, salvo el tema de las mujeres, que es muy importante ponerlo ahí en contexto, digamos, de estudio, de análisis, la Casa de la Palabra representa algo que para mí supera la ONU, ¿vale? Porque en la ONU no se tratan los temas de las personas realmente, se tratan los temas de lo que pueden producir las personas. Si las personas no producen, no hay un trato hacia las personas. Por lo tanto, yo creo que la Casa de la Palabra aquí representa de donde yo vengo, mi padre, mis abuelos, somos de líneas patriarcales y por lo tanto nuestras explicaciones van en línea patriarcal. Ahora bien, lo que yo he querido hacer con esta imagen también es los cocoteros. Normalmente los cocoteros o las palmeras pueden ser, cuando pintaba Filiberto, que es una de nuestras referencias, los dibujantes y dibujantas de Guinea, los cocoteros solo se podían ver para un fan en la región continental, por decirlo así, digamos, con más, porque era zona costera y todo. Entonces yo vengo a representar un poquito al Filiberto joven que está hablándole desde su pueblo, desde su espacio, le está hablando a una persona joven. Y esta persona joven he querido que, si no he podido hacerlo del todo bien, a lo mejor, pero he querido que lleve, trenzas, significando que es una chica. Si os dais cuenta, los temas de inclusión, los temas de hombre-mujer estarán siempre presentes, sobre todo en nuestras sociedades que copiamos de algún modo las sociedades occidentales, y las mujeres se quedaron atrás, ya sea para Occidente como para nosotros. Y bueno, en este caso yo he querido representar a Filiberto aconsejando a una niña, a una futura dibujante. Cuando hablé con Ramón, le dije, mira, cuando Ramón me dice, ¿qué podemos representar? Le digo, mira, Filiberto para mí representó lo que yo creo que luego yo continué. Es verdad que hemos ganado premios, hemos viajado por ahí, pero para mí todo esto no es más que el dibujo. El dibujo es de dónde vengo, cómo explico dónde vengo y qué explico dónde estoy y cómo voy a ir. Por lo tanto, en lugar de yo le había dicho a Ramón, me presentaré a mí mismo recibiendo consejos de Filiberto, escuchando a Inés, escuchando al propio Ramón. He preferido que la transmisión se haga de Filiberto a una chica, porque en Guinea hay dibujantes, mujeres. En Guinea no se visibiliza mucho el arte femenino. Desgraciadamente, todo lo que podemos hablar durante un tiempo no se va a ver a las mujeres. Las escritoras se rescatan así como que tal, como que tienen que salir de un... Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que yo no soy mujer, pero puedo transmitir de algún modo lo que significó todo lo que es Guinea para mí. Guinea tiene 50 años, mi padre ha sido torturado. Yo la primera vez que fui a la cárcel fue con mi madre, yo tenía apenas un año, cumplí los 2 años en la cárcel con mi madre porque ella hacía pan. Mi madre fue la primera rebelda, por decirlo, de mi familia. Y toda mi vida está ligada a un país en 50 años que yo solo puedo explicar cosas de dictadura. No la quiero comparar ni con la cubana ni con ninguna otra parte. Es una dictadura nuestra.
que es una dictadura además que podemos explicar en español, somos los únicos que podemos hacerlo en África. Está claro que España, Francia, todos esos países asumirían responsabilidad, pero olvidémoslo, ninguno lo va a asumir. Protegen sus intereses y esto es lógico en el mundo moderno. Así que yo lo que he vivido en experiencia tiene también que ver con cuando yo me fui a la cárcel, me fui por dibujar. La gente luego quiere explicar muchas cosas. No, yo activismo y todo esto es porque yo nazco en una dictadura y no aguanto más. Pero porque no soy político, no soy gremios, digamos, economista, soy dibujante, entonces me expreso con el dibujo. Entonces el dibujo me llevó a la cárcel. El dibujo me lleva a la cárcel con Obiang, y cuando yo salgo de la cárcel y estando dentro de la cárcel, hay una gran comunidad internacional de dibujantes que me ha apoyado. En España, hasta todos los partidos políticos se han volcado conmigo, organizaciones de derechos humanos, España, Francia. O sea, yo de verdad puedo criticar mucho a mucha gente por gestión, el Estado español, los gobiernos sucesivos, pero también tengo que ser agradecido precisamente ahora, porque sé que si en el mundo que vivimos en nuestro propio país no hemos creado todavía los espacios para que los propios guineanos asuman el problema que tenemos dictatorial desde el año 68 como mucho. Mi experiencia, pues, seguiré batallando. Ramón sigue batallando desde que salió de Guinea hace mucho. Yo también voy a seguir batallando. Ahora, yo vivo fuera también, aprendiendo otras experiencias. Llevo más de 10 años en América, un continente que para mí ya conozco un poco, por suerte, y aquí he conocido también estas luchas de países que salieron de dictaduras, como por ejemplo Paraguay con Stroessner en el 89, y Paraguay está en esta fase en la que los artistas ahora ocupan un espacio de desarrollo, los maestros, todo lo que son los que se implican en la concepción de un desarrollo de un país moderno, aquí están sobreviviendo de algún modo de todo lo que dejó Stroessner, por ejemplo, el tema de las tierras, las políticas, ya sabéis cómo funciona esto, lo atado, bien atado, funciona acá. Entonces yo estoy teniendo la experiencia paraguaya de aprendizaje y eso creo que en algún momento, como ha resistido Ramón, como han resistido otras personas, yo lo único que puedo hacer es resistir con el arte, con el dibujo, y ojalá Guinea se represente más en España, que es una razón digamos, muy humanitaria, aparte de político y cultural. Que Guinea se represente mejor por los artistas, por los guineanos, los no guineanos, los que conocen Guinea, los que son amantes del mundo humano, los que son antirracistas, los que son anti todo lo que es negativo para el ser humano y antidemócratas. Por eso yo, mi experiencia es, si yo empiezo a contar, estuve en la cárcel, me hicieron esto, todo el mundo ya conoce esto. Desde que salí de la cárcel he publicado 10.000 elefantes, ahí hablo de una Guinea Ecuatorial en la que Filiberto vivió y mi padre también lo vivió. Mi padre fue torturado muchas veces, tiene la espalda, aunque nadie lo va a ver hoy, trabaja para el gobierno, mi padre trabaja para el régimen, y los que le torturaron son los que están dirigiendo el país, pero son cosas que yo no puedo estar contando porque yo sé que a la gente no le termina de interesar el problema de Guinea, sobre todo si lo trasladamos a un contexto político-estado. España, por ejemplo, no está muy preparado para atajar el tema de Guinea ahora. ¿Por qué? Porque si Guinea se democratizase, lo que ocurriría es que el Estado español se vería implicado en los asuntos que han sido Guinea Ecuatorial desde el 68 y esto se debe evitar. Esto se evita a toda costa y por lo tanto que triunfe un guineano que en España o que Guinea se refleje más que Senegal. Bueno, en fin, esto va a ser complejo. Todos somos africanos en España y por lo tanto vamos a tratar los problemas como humanos y ojalá algún día los guineanos podamos tener nuestro espacio en España. Creo que esto es lo que yo puedo decirles ahora, aparte del dibujo que he querido acompañar para la charla de hoy. Quería comentar, solamente pedirte un par de, aparte de, para abrir un poco el debate y las preguntas que el público quiera comentar y decir. Justamente estás en Paraguay. Paraguay es un lugar
que ha tenido una dictadura potentísima, aparte de, evidentemente, con una colonización también española histórica. Simplemente una reflexión respecto, has hecho alguna pincelada respecto de eso, pero una reflexión respecto de los rastros que quedan en los países donde ha habido una colonización española que teóricamente, digo muy teóricamente y entre comillas, parecería que la colonización española siempre es débil, no es todo lo intensa, cuando en realidad siempre ha sido una colonización brutal, sangrienta, etcétera, etcétera. Pero un poco, ¿qué relación puedes encontrar en los rastros que encuentras en la colonización en Paraguay o en relación a tu propia experiencia en Guinea? Es verdad esto de que muchas veces se trata de pintar de que la colonización española, bla, 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 pero vamos a decirlo más directamente. España hizo cosas brutales, algunas mejor, otras no. Ahí yo ya no soy experto, pero sí que soy experto en saber de que en los dos países, en este caso Paraguay y Guinea, aquí se hizo una cosa que está muy bien hecha, muy bien hecha. Lo mejor que hizo España, y lo voy a decir, no lo peor, lo mejor que hizo España durante sus tiempos es hacer entender a los nativos o hacerles aprenderse una cosa que es para mí un poco conflicto hoy en día, que son su potencial religioso. Lo que España hizo con el tema religioso en países como este o como Guinea Ecuatorial es prácticamente su comodín, su colchón. No hace falta que... No, España no necesita... Europa realmente te están viendo pasar. Eloísa está pasando debajo de la... ¿Habéis visto? Bueno, habéis visto ahí a la chica. España consiguió con los... ¿cómo se dicen? Los curas, los seminaristas, las monjas. Esta gente, a ver, esa gente es buena, bonita, hace cosas bien, pero esta gente también adoctrina. Quieras o no, adoctrinas durante 200 años, pues la gente va a acabar buscando a Jesús. No soluciones, digamos, esas soluciones que solemos decir, hay soluciones científicas, hay soluciones mecánicas, no. Jesús lo ayudará. De hecho, os voy a dar un dato que es el último. En Guinea Ecuatorial, unas 4 bombas grandes de guerra caen en el campamento militar de Ncuantoma, matando a más de 200 personas. Nadie ha dicho nada más que Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Un campamento militar, ¿vale? Donde el presidente de la República fue formado en Zaragoza y donde tienen asesoramiento de la licorne francés a día de hoy, o esto sabemos. Entonces, todo se remite a Dios. El otro día, no sé qué, ¿cómo se llama? La vacuna esta, el COVID, todo Dios. Problemas de diarrea, todo Dios. Entonces, esto para mí es muy peligroso porque viene de la parte más sensible del ser humano. Cuando los guineanos, tú les hablas, tienes la sensación, algunos guineanos, sobre todo la generación de mi padre, tienes la sensación de que son Mariano Rajoy, Aznar, son del PP, o sea, la rama soft, como yo les llamo, la rama enchaquetada de las dictaduras. O sea, la gente que es conservadora, guarda un poco de racismo en el fondo, tribalismo en el fondo, pero como están viviendo en unas sociedades modernas, pues se las dan de... Por ejemplo, mi padre va a misa todos los días, hace todo lo que tiene que hacer un buen católico, pero mantiene su cultura tradicional, sus montones de mujeres, porque es polígamo, y sus tradiciones que prácticamente... O sea, hay una hipocresía que se generó, que España hizo muy bien, que es hacer que la gente crea en aquel Cristo, en aquel Jehová, en que todo se resuelve en la iglesia. Nadie te lo va a decir hoy en día porque todos somos modernos, pero en los países colonizados por España, el trabajo bien hecho que hizo España es con el tema de la religión, y con eso estamos atados hoy en día. A tal punto que estamos atados que los opositores de Guinea Ecuatorial, los mayores, es muy difícil hablarles de temas modernos. Por ejemplo, el tema de las mujeres, difícil. La homosexualidad, o sea, los temas de LGTBI, difícil. ¿Por qué? Porque te van a decir, Dios no lo quiere. ¿Qué Dios? Jehová. Y ellos son capaces de torturarte, castigarte, todo por el
nombre de Dios. Ellos, uno le dan un cargo de ministro, Dios lo ha querido. Uno lo ha, o sea, es un mundo que España hizo muy bien. A ver, España, cuando digo España, hablo de las instituciones españolas que gestionaron sus colonias, sus posiciones coloniales, con más curas que más técnicos. Así que, aparte de lo demás, lo que podemos seguir hablando, las religiones, hasta que los países excolonizados no empiecen hasta que los países excolonizados no empiecen a trabajar el tema de las religiones, a estado de religión, estado de religión, estado de religión, creo que vamos a estar colonizados durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias, Esono, por lo que has dicho. Además, creo que es muy importante, creo que todos tenemos muy claro que sobre todo la religión católica ha sido un gran aliado de las grandes dictaduras, de la colonización, de la represión y aún estamos ahí, ¿no? Pues nada, yo querría abrir turno de palabras, si alguien quiere. Una palabra, vale, vamos a hacer una palabra, puede ser a lo mejor una palabra aquí. Muchas gracias por este acto. A ver, me llaman la atención las pinturas de Fili que Ramón aquí en Barcelona ya ha comentado que cuando él llegó allí las pinturas estaban en las casas de las personas de los guineanos y guineanas. Me sorprende que con ese mensaje estas pinturas no estuvieran censuradas y prohibidas, o sí lo estaban. Y me gustaría añadir algo, que ya sé que la charla de hoy iba sobre el tema de las artes plásticas visuales, pero que, bueno, yo pertenezco a un grupo de lectura de literaturas africanas y este año estamos leyendo literatura de Guinea Ecuatorial y que hay mucha literatura de Guinea Ecuatorial disponible en las bibliotecas y en las librerías y que os animéis porque aprendemos mucho a través de la literatura. Gracias. Sí, efectivamente hay muy buenos escritores guineanos y están al abasto aquí y fácilmente encontrables. Yo os animo a que exploréis porque es una riqueza que haya toda una literatura africana escrita directamente en castellano. Con respecto a lo de Fili, tienes que poner a Fili en su momento. Fili hace estos cuadros durante la dictadura de Macías, no durante la colonia. Y entra dentro de todo el contexto de un Francisco Macías, un dictador, él se definía como un admirador de Franco y de Mao, y él hacía su mezcla así de dictadura europeo-oriental y era una dictadura, como casi todas las dictaduras, muy hipernacionalista. Y precisamente en ese contexto, Fili, aprovechando ese contexto, empieza con sus cuadros revolucionarios. Cuadros que muestran, en un momento en que los pueblos de Guinea Ecuatorial reafirman sus tradiciones, recuperan parte de lo que se pudo recuperar tras perderlo casi todo a nivel cultural, él entra ahí y muestra las atrocidades de la colonia, pero ya en una Guinea Ecuatorial independiente y bajo otra dictadura. Yo ya sé que no se puede hacer más, ya Olga se enfada, pero solo una cosa, es que es muy rápido, que va en la línea de esta pregunta. ¿Por qué
lo puedo intuir, pero, y creo que alguna vez lo hemos hablado, pero ¿por qué Filiberto no quiere pintar más aquello? Es decir, ¿qué es lo que le impide seguir, digamos, relatando la colonización, el dolor de aquella herida tan profunda de la colonización? Pues porque él, haciendo esos cuadros, empezó a ganar mucho dinero. Pero sus actividades empezaron a ser sospechosas, ya que se pensaba que él estaba consiguiendo esa fama y ese dinero porque tenía EBU. EBU es... los fans creen que ciertas personas nacen con un espíritu, le llaman EBU, que puede servir para algo bueno, como por ejemplo saber pintar bien, pero tiene su precio. Todo ese EBU te da una serie de habilidades si tú lo alimentas. Y la forma de alimentar a ese EBU, a ese espíritu que tú tienes, es matando gente y comiéndotela espiritualmente. Es decir, provocando la muerte de alguien y absorbiendo esa energía para alimentar a tu EBU. Eso crea muchos conflictos, eso es un tema muy difícil de explicar y de comprender para nuestra forma de pensar, pero a él lo llevó rápidamente, a mitad de los 70, a lo que he explicado, que él empezó a tener problemas psíquicos y empezó a estar ingresado en la medicina tradicional y ahí llevó años y años. O sea, paró toda su producción porque él ya no se veía con fuerza para seguir alimentando a su EBU. Pues me sabe muy mal, tenemos que cortar aquí. Yo creo que hay que hacer unas jornadas de estas. Quedamos para otro día. Quedamos para otro día. Pues muchísimas gracias a todas y a todos de estar aquí. Muchas gracias, Inés. Gracias, Ramón. Gracias, Esono. Gracias por este hermoso dibujo que además nos ha enmarcado la charla. Y nada, hasta la próxima.